Bienvenidos al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Conozcan la Universidad de Göttingen. Fundada en 1737, cuenta con una larga tradición académica, investigación de importancia internacional y es destacada en diversos rankings de calidad. Cuenta con alrededor de 31.000 estudiantes, de los cuales 13% son internacionales y más de 10.000 empleados. La Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal Extranjero e Internacional, creada en 2003 a iniciativa del profesor Dr. Kai Ambos. Las grandes áreas temáticas son Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Justicia Penal y Derecho Penal Internacional. Cuenta con más de 16.000 obras y más de 100 revistas extranjeras e internacionales en papel. Más de la mitad de estos volúmenes tratan sobre temas de derecho latinoamericano. El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, fundado en 2013, forma parte del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen. Sus actividades consisten en proyectos de investigación nacionales y transnacionales, seminarios, conferencias y escuelas de verano, así como la elaboración de libros, artículos y columnas académicas. Tiene como objetivos principales promover la investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar la enseñanza y capacitación. La Escuela Alemana de Ciencias Criminales es un curso compacto sobre derecho penal alemán, europeo e internacional, como también de otras materias afines, dirigido principalmente a estudiantes, investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales. Es dictado en lengua castellana y portuguesa. Postúlese a la Sexta Escuela Alemana de Ciencias Criminales, que tendrá lugar del 2 al 13 de agosto de 2021. Cuenta con prestigiosos profesores internacionales y será dictada en lengua castellana. Su postulación se realiza a través de nuestra página web. Buenas tardes, buenos días a todos. Tal vez un comentario sobre este proyecto, este siglo, dada la situación que no hay actividades en presencia, pensamos iniciar este siglo que, como saben, tiene varias charlas con colegas de Latinoamérica y comentaristas y pueden ver nuestra página web. Y hoy comenzamos, como se han dado cuenta, con ciertos problemas técnicos. Comenzamos con dos colegas de Argentina y Portugal sobre el tema prueba, derecho probatorio. Quiero brevemente presentar el panelista principal, profesor Mallarino, y después de su presentación voy a presentar al profesor Paulo Sosa de Méndez. Ezequiel Mallarino en ese momento es profesor a tiempo completo de la Universidad de San Andrés y de Buenos Aires y investigador del CONICET en Argentina. En la universidad también es director de la carrera de abogacía. La Universidad de San Andrés, como seguramente saben, es una de las universidades más prestigiosas en el continente latinoamericano. El profesor Mallarino hizo su doctorado en Italia ya hace bastante tiempo. Después, en ese tiempo y después mucho tiempo vivió en Alemania, en Italia, en Europa. También consiguió una beca Humboldt de la Fundación Alexander von Humboldt y con esa beca estudió y investigó en Cambridge, en Inglaterra y también en Göttingen. Es muy conocido también por sus trabajos críticos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicados en el marco del trabajo del Grupo de Estudios de Derecho Penal Internacional, de la cual
él es uno de los coordinadores. Y uno de los temas que trabajó mucho y que también nos llevó a hacer un proyecto transnacional en el CETPAL es el tema de prueba, donde nosotros publicamos un primer libro con varios autores de Latinoamérica como fundamentos del derecho probatorio. Fue publicado por la editorial Pirant de España, y entonces ahí un poco partimos de esa fase de la discusión. Bueno, la idea de ese siglo, de la estructura del siglo, es que en total tenemos 90 minutos. Comenzamos un poco tarde, entonces vamos a demorar un poco más que la presentación principal. Debe ser máximo 30 minutos. Después vamos a tener el comentarista, el comentario máximo 20 minutos, y después ustedes, los participantes, yo veo aquí 116, y eso es la información correcta, pueden hacer preguntas por chat que yo moderando y voy a dar a los dos panelistas. El chat por lo menos funciona porque ya tengo muchos mensajes aquí sobre nuestra incapacidad técnica. Aquí somos les hablo de un país subdesarrollado llamado Alemania. Se dan cuenta que todos estos webinars funcionan mejor desde Brasil o desde Argentina o desde Perú que desde Alemania. Eso ya sabemos con esta experiencia. Ahora, bueno, sin más, voy a dar a Ezequiel, que puede compartir la pantalla para su presentación, la palabra. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Kai, por la presentación y por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Bueno, voy rápidamente al punto porque hay poco tiempo. Lo que no quede, lo que no pueda decir en esta presentación lo podemos ver en las preguntas. Básicamente, debido a limitaciones epistémicas de conocimiento y escasez de recursos, un sistema penal inevitablemente va a producir error de dos tipos distintos. Algunos inocentes serán condenados y algunos culpables serán absueltos. Frente al problema del error, debido a que la falibilidad es inevitable, solo podemos tener dos estrategias. Podemos intentar reducir el error o podemos intentar distribuir el error según preferencias. Yo en esta charla me voy a ocupar solamente de algunas cuestiones de la estrategia de distribución. No me voy a referir en absoluto a cuestiones de reducción, aunque están conectadas en algún punto. Bien, hay 4 tesis mayoritarias sobre la distribución del error en el juicio penal, que son las siguientes. La primera tesis es que el riesgo de error debe distribuirse de manera fuertemente asimétrica, de modo de evitar en lo posible la condena del inocente. La segunda tesis importante es que el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, incorpora tal principio de asimetría fuerte. La tercera tesis mayoritaria es que ese estándar es lo más que podemos hacer para proteger al inocente en un mundo falible. Y la cuarta tesis, que es ampliamente compartida, es que ese estándar, el estándar más allá de toda duda razonable, se deriva de la presunción de inocencia. La primera tesis es una tesis normativa, las otras 3 son tesis descriptivas. Yo creo que estas tesis tienen bastantes problemas y en principio al menos más problemas o son más discutibles de lo que sus partidarios creen que son. Yo en principio creo que el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, al menos desde un punto de vista semántico, no incorpora necesariamente, puede incorporarlo, pero no necesariamente un estándar de prueba exigente, un principio de asimetría fuerte, aunque es cierto que este es el entendimiento habitual de ese estándar de prueba. En segundo lugar, claramente no es lo más que podemos hacer para proteger al inocente. En un mundo falible podemos hacer muchísimo más. Y ese estándar no se deriva, pese a que muchos sostienen lo contrario, de la presunción de inocencia. No se deriva necesariamente. Obviamente el principio de presunción de inocencia puede darle un marco a este estándar, pero no hay ninguna relación necesaria.
Igualmente, sobre todas estas tres tesis, la tesis segunda, tercera y cuarta, no me voy a referir aquí, sino que me voy a referir solamente a la tesis normativa. La tesis normativa, entonces, dice que el riesgo de error debe distribuirse de manera fuertemente asimétrica, para evitar la condena del inocente. Generalmente, esta tesis es apoyada con una frase del jurista inglés Blackstone, que es muy conocida en el ámbito de prueba y del estándar de prueba. Es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra, es decir, dando una proporción estadística de 10-1. Por supuesto, esta no es la única proporción que se ha sugerido para afirmar esta tesis normativa. Voltaire, por ejemplo, hacía una proporción diferente, 2-1. Hale, 5-1. Blackstone llega con 10-1. Fortescue, 20-1. Franklin, 100-1. Mendeville, 500-1. Y uno puede preguntarse quién da más. Maimonides, 1000-1. Estas proporciones de distribución obviamente no son proporciones a ser tenidas en cuenta de manera rígida, estricta, y si ustedes ven los números indicarían estándares de pruebas diametralmente opuestos entre Voltaire y Maimonides, por ejemplo. Pero todas fueron utilizadas para sostener esta tesis normativa, que aconseja un estándar de prueba exigente. Bien, la fórmula de Blackstone, que es la más usada, claramente no nos está indicando una proporción matemática exacta, es decir, este no es el propósito de esta fórmula. De hecho, nadie sostiene razonablemente que un sistema penal justo es aquel que por cada inocente que condena absuelve a 10 culpables, porque de este modo podríamos tener un sistema que por cada 11 personas que juzga y condena a un inocente y absuelve 10 culpables, cumple la fórmula, cumple la proporción, pero claramente es injusto. Más bien, la proporción de Blackstone es un eslogan que refleja un juicio de valor comparativo. Un juicio de valor en el sentido de que un error de un tipo es preferible frente a un error de otro tipo. El error que resulta en la condena del inocente es moralmente mucho peor que uno que resulta en la condena que resulta en la absolución de un culpable. Bien. Pero la pregunta que me hago es si es realmente mucho peor condenar inocentes que absolver culpables. Y es a esto a lo que yo me voy a referir en esta exposición. Básicamente, el punto de vista tradicional, al menos en el mundo angloamericano que se ha discutido ampliamente la cuestión de los estándares de prueba, el punto de vista tradicional, al basarse en una ponderación de los resultados de los distintos tipos de error judicial, sugiere un marco de fundamentación consecuencialista. Para una teoría consecuencialista, como ustedes bien saben, la justificación de una regla, práctica o acción depende exclusivamente, solamente, de sus consecuencias actuales o esperadas. Es decir, desde este marco, un estándar de prueba debe establecerse con vista a los resultados esperados con su aplicación. Por supuesto, hay diferentes tipos de teorías consecuencialistas de acuerdo al valor que se pretenda maximizar. El utilitarismo es una teoría consecuencialista, quizás la más conocida, seguramente la más conocida, según la cual lo que da de maximizarse es el bienestar general. Y bajo esta línea o por este camino han habido muchos intentos de justificar la fórmula o la proporción de Blackstone y un estándar de prueba exigente. Y en muchos casos incluso utilizando el lenguaje de la teoría de la decisión, del modelo de la utilidad esperada. Un ejemplo es la sentencia Winship, la principal sentencia sobre el asunto de la Corte Suprema de Estados Unidos y especialmente el voto del juez Harlan, que está copiado en el slide. Bien, pero si uno comienza a indagar profundamente sobre los argumentos que aparecen en los autores que sostienen este punto de vista, se ve que en verdad lo que están ponderando son solamente las consecuencias directas de la aplicación de estándares de prueba. Y entre las consecuencias directas lo que se está ponderando son básicamente factores de merecimiento. Es decir, cuando se dice que el estándar de prueba tiene que surgir de un juicio de comparación de los resultados erróneos de las sentencias, en verdad lo que se está queriendo decir, al menos por muchos de los autores que pueden ser encolumnados bajo esta teoría mayoritaria,
es que, por un lado, hay un factor de merecimiento relativo a dar al culpable lo que merece, que es la pena, y un factor de merecimiento que es no darle al inocente lo que merece, que es la pena. Es decir, factores de merecimiento negativo y positivo. Es decir, a pesar de que el marco consecuencialista e incluso el lenguaje de la utilidad esperada nos permitan o nos llevarían a pensar en la introducción de otros factores de ponderación, básicamente lo que se tiene en cuenta son merecimientos, en términos de merecimiento, en términos de justicia. ¿Es justo que un inocente sea condenado? ¿Es justo que un culpable no reciba su pena? Esto es básicamente lo que la doctrina mayoritaria hace cuando sustenta la proporción de Blackstone y un estándar de prueba exigente. Básicamente, esta posición mayoritaria descuida otras consecuencias que no son directas de absolver al culpable, es decir, consecuencias que no están relacionadas con el merecimiento. Y estas son consecuencias de prevención del delito, y lo que yo voy a sostener es que si consideramos esas consecuencias, vamos a tener razones que son razones pro tanto, es decir, razones que tienen un peso genuino pero que pueden ser dejadas de lado, para adoptar un estándar de prueba exigente. Atención, lo voy a decir bien al final si tengo tiempo, no estoy sugiriendo disminuir un estándar de prueba exigente. Para hacer una proposición de este tipo se necesitan datos empíricos muy concretos, sobre eso voy a hablar más adelante o quizás en la discusión porque no va a haber tiempo. Lo que estoy diciendo es que la prevención tiene que ser un factor relevante en la ponderación, que no se puede descuidar la prevención al establecer un estándar de prueba, y si me queda tiempo voy a explicar por qué la opinión mayoritaria descuida la prevención. Desde mi punto de vista operan una serie de prejuicios cognitivos de los cuales les voy a hablar más adelante o en la discusión por razones de tiempo. Bien, pero básicamente hay tres argumentos, obviamente ahora los voy a expresar como argumentos teóricos, pero todos estos argumentos necesitan un respaldo empírico, y en la discusión en el debate podemos hablar sobre los datos empíricos que existen. Pero desde el punto de vista teórico, el nivel del estándar de prueba es relevante para la prevención del delito, al menos de tres maneras diferentes. En primer lugar, porque el nivel del estándar de prueba, el nivel que lo fijemos, más exigente, menos exigente, incide en el cálculo de la decisión a delinquir. En segundo lugar, porque un estándar de prueba afecta la cantidad de sujetos, de personas que son encarcelados, y por tanto, sujetos que están impedidos de cometer delitos mientras cumplan sus penas. Y en tercer lugar, un estándar de prueba, o el nivel en donde se fije un estándar de prueba, puede contribuir a minar la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de justicia, y de ese modo incentivar actos de venganza privada y en general actos de desobediencia del derecho. Comencemos rápidamente con cada uno de estos argumentos. El primer argumento es el argumento de la disuasión, quizás desde el punto de vista empírico el menos importante, pero el argumento de la disuasión lo que dice es lo siguiente: un estándar de prueba exigente, al hacer más difícil la condena, tanto la condena de inocentes como la condena de culpables, reduce la probabilidad de imposición de la pena, que es una de las variables que afectan la disuasión. De hecho, es la variable más importante en el cálculo de la disuasión. Por lo tanto, un estándar de prueba exigente afecta la disuasión. En otras palabras, un estándar de prueba exigente va a producir una menor probabilidad de condena esperada, percibida, que va a llevar a una menor disuasión, que se traduce en mayor criminalidad y por lo tanto en mayor cantidad de víctimas. El segundo argumento es el argumento de la incapacitación, una palabra bastante fea en español, pero básicamente son los delitos que no se cometen porque la persona no puede hacerlo. Básicamente en este caso estoy hablando de incapacitación a través del encarcelamiento. Y otra vez, un estándar exigente, al incrementar la cantidad de falsas absoluciones, también afecta la incapacitación, porque lo que hace un estándar de prueba exigente es reduce la cantidad de condenas, entonces hace más difícil condenar al inocente, pero también hace más difícil condenar al culpable, por lo tanto va a haber más culpables absueltos con este tipo de estándar. Bien, ¿cómo funciona la incapacitación? Básicamente la incapacitación o la prevención a través del encierro funciona con tres variables principales.
la frecuencia criminal anual, algo que los criminólogos denominan como lambda, la duración de la carrera criminal y el tiempo total del encarcelamiento. Y a su vez, este tiempo total del encarcelamiento depende de la duración de la pena y de la cantidad de personas encarceladas. Y esto último puede ser afectado con el nivel de estándar de prueba que fijemos. Si tenemos un estándar de prueba más exigente, vamos a tener menor cantidad de personas encarceladas, por lo tanto menor incapacitación, menor prevención. El argumento, otra vez esquemáticamente, sería el siguiente. Un estándar de prueba exigente conduce a una menor cantidad de culpables encarcelados, menor incapacitación, mayor criminalidad, mayor cantidad de víctimas. Y el argumento de la venganza privada es el siguiente, en 2 palabras. Si a causa de un estándar de prueba que es muy exigente, quizás exageradamente exigente, muchos culpables son absueltos, entonces el sistema de justicia penal probablemente perderá credibilidad. Y si muchos creen que el sistema de justicia normalmente fracasa en condenar al culpable, entonces no es irrazonable suponer que algunos de ellos tomarán justicia por mano propia. Bien, el argumento esquemáticamente es el siguiente. Un estándar de prueba exigente conduce a mayor cantidad de culpables absueltos y eso puede producir mayor desconfianza en las autoridades, lo que puede llevar a menor prevención y mayor cantidad de víctimas. Bien, estos argumentos expuestos rápidamente nos llevan a una primera conclusión, que un estándar de prueba exigente disminuye la cantidad de inocentes condenados, pero obviamente al costo de aumentar la cantidad de culpables absueltos. Y la absolución de culpables no es solo problemática en términos de merecimiento, sino que también es problemática en términos de prevención delictiva. La doctrina mayoritaria, cuando se enfoca solamente en cuestiones de merecimiento y descuida las cuestiones de prevención delictiva, está descuidando muchos costos o muchos prejuicios que probablemente sean indirectos, pero que deben ser tenidos en cuenta en la decisión. Una aclaración. Estos argumentos son teóricos. Falta una parte empírica para corroborarlos, porque todos estos argumentos solo pueden ser corroborados si los datos empíricos lo corroboran. Pero en el tiempo que me queda voy a hacer un argumento todavía más fuerte que el que hice hasta ahora. Hasta ahora lo que dije es que la doctrina mayoritaria automáticamente apoya un estándar de prueba exigente y cuando da algún argumento a favor de este estándar de prueba exigente, generalmente hace una ponderación en términos de merecimiento. El merecimiento, lo que merece un inocente, que es no recibir el castigo, y lo que merece el culpable, que es recibir el castigo. Entre estos dos factores de ponderación, considera que es más importante no condenar al inocente que condenar al culpable. Y el argumento que yo había hecho es que eso descuida todos los costos en términos de prevención del delito. Un estándar de prueba exigente va a producir, por diferentes tipos de factores, mayor cantidad de criminalidad y por tanto mayor cantidad de víctimas. Por lo tanto, una adecuada ponderación tendría que incluir también estas nuevas víctimas que se introducirían por tener este estándar. Pero ahora voy a hacer un argumento incluso más audaz, podría decir. Que un estándar de prueba exigente no siempre protege al inocente mejor que uno menos exigente. Esto parece contraintuitivo, porque tenemos un estándar de prueba exigente para proteger al inocente. Y yo lo que voy a decir que en algunos casos un estándar de prueba menos exigente protege mejor al inocente que uno más exigente. Es decir, que en algunos casos nos convendría reducir el estándar de prueba para darle más protección al inocente. Veamos cómo es esto. Hay 2 argumentos en este sentido que yo voy a hacer. El primer argumento tiene que ver con cómo funciona dinámicamente un sistema, y es el argumento de la cantidad total de error. Y el segundo argumento tiene que ver con la valoración que una comunidad le da a la sentencia absolutoria. Comencemos por el primero. Como ya vimos, aunque sea velozmente, un estándar de prueba exigente va a producir más culpables absueltos. Por lo tanto, menor prevención, lo que implica mayor criminalidad. Pero si tenemos mayor criminalidad, probablemente vamos a tener más cantidad de procesos.
Y si tenemos más cantidad de procesos, vamos a tener más error. Otra vez, los errores son de dos tipos diferentes, más culpables van a ser absueltos y más inocentes van a ser condenados. Es decir, si atendemos a los efectos dinámicos del sistema, probablemente tengamos más inocentes condenados. Veamos cómo funciona. Dijimos que una razón para adoptar un estándar de prueba exigente, y es la razón que todos los que apoyan este estándar esgrimen, es que minimiza el riesgo de condenas erróneas, de inocentes condenados. Un estándar de prueba exigente reduce la probabilidad, ciertamente, de que un acusado inocente sea encontrado culpable en juicio. Pero, por este argumento que estoy haciendo, aumenta la cantidad de acusados inocentes que llegan a juicio. Y con ello la oportunidad, y también por supuesto la cantidad, de que inocentes sean considerados culpables en juicio. En definitiva, ¿cuál de estos riesgos de condenas inocentes es mayor? Es una cuestión empírica que no se puede o no la puedo determinar. Pero lo que es claro es que no es tan claro que un estándar de prueba exigente favorezca siempre al acusado. Obviamente, para el que está en juicio, sí lo va a favorecer, pero probablemente va a llevar más inocentes a juicio, por una cuestión de los efectos dinámicos del sistema. Segundo argumento. El argumento del valor social de la absolución. Como ustedes saben, el valor que la sociedad, que la comunidad le asigna a una absolución va a depender de la percepción de esa comunidad de la afirmación de que una persona no es culpable, de lo que afirma una sentencia absolutoria. Un sistema con un estándar de prueba muy exigente resta valor social a la absolución, porque un sistema que piensen que normalmente fracasa en condenar al culpable porque tiene un estándar de prueba muy alto, muy exigente, puede crear la sospecha de que la afirmación que está contenida en la sentencia absolutoria de que el acusado no es culpable, no es verdadera. Todos los absueltos, también el grupo de los inocentes que están entre los absueltos, pueden ser sospechados de ser posiblemente culpables. Claro, porque el estándar es tan alto y hay tantos que quedan afuera, y sabemos que entre los que quedan afuera hay muchos que son culpables, que probablemente podemos tender a pensar que muchos de los que quedaron afuera son también culpables y muchos de ellos son inocentes. Por lo tanto, van a persistir los costos sociales de la sospecha. Y si tenemos en cuenta los datos criminológicos que dicen que las sanciones informales, reputacionales, económicas, son igual o más potentes que las sanciones formales, este argumento es muy fuerte. Bien, para explicar este argumento más claramente, les voy a mostrar un cuadro con los diferentes tipos de inocentes que podemos tener en un juicio. Hay tres casos posibles de inocentes en juicios. Recuerden bien, son inocentes. Todos los de este grupo, todos los de este cuadro son personas materialmente inocentes. Es decir, que en la realidad no cometieron un hecho, pero están involucrados en un proceso. Y el cuadro lo que quiere reflejar es cómo les iría a estas personas inocentes con un estándar exigente y con uno menos exigente. Uno poco exigente y uno muy exigente. Bien, en el primer caso vamos a tener a las personas que con un estándar poco exigente, piensen si quieren para tenerlo más visualmente, un estándar que sea como el del derecho civil o en el medio entre el del derecho civil y el del derecho penal, como se utiliza en algunas jurisdicciones de Estados Unidos para ciertos casos. Es decir, un estándar que no sea tan exigente como el penal, pero que quizás no sea tampoco tanto como el del derecho civil. Bien, una persona, un inocente, que con un estándar exigente lograría la absolución, y con un estándar menos exigente lograría la condena, obviamente para este tipo de inocentes le va a seguir conveniendo un estándar de prueba exigente. Es decir, para este caso de inocentes, el argumento que voy a hacer no sirve, porque obviamente es mucho mejor para una persona una absolución, aunque sea sospechosa de ser culpable, que una condena. Pero miren este segundo grupo de inocentes que pueden llegar a juicio. Hay algunos inocentes que serían absueltos bajo los dos estándares, con un estándar exigente y también sería absuelto con un estándar poco exigente, porque quizás llegan a juicio pero hay menos pruebas. En relación con este grupo,
la declaración de no culpabilidad, que expresa una sentencia absolutoria, es más probable que sea interpretada como inocencia material, es decir, como que realmente no cometió el delito, con un estándar menos exigente que con uno más exigente. Es decir, para este grupo de inocentes, que sería absuelto tanto con un estándar de prueba exigente como con uno menos exigente, le conviene más un estándar de prueba menos exigente, porque con ese estándar va a tener más chances de que la comunidad lo vea como inocente material y no persistan las sanciones o los perjuicios sociales informales. Y también ocurre lo mismo con el grupo de inocentes, el tercer grupo, que serían condenados bajo los dos estándares. Hay mucha prueba, son inocentes, pero serían los dos tipos de estándares, exigentes y menos exigentes. En este caso, la declaración de culpabilidad que expresa la condena es más probable que no sea interpretada como culpabilidad material con un estándar menos exigente que con uno más exigente. Esto nos lleva entonces a la segunda conclusión. No solo un estándar de prueba exigente tiene consecuencias negativas para la prevención del delito, consecuencias estas que la doctrina mayoritaria ignora, sino también no tiene tantos beneficios para la protección del inocente como la posición tradicional y mayoritaria normalmente supone. Bien, con estas dos conclusiones, y porque me quedan unos 5 minutos, vamos a tratar de ver por qué la opinión dominante no tiene en cuenta las consecuencias para la prevención del delito al evaluar el nivel del estándar de prueba. ¿Por qué descuida la prevención? Yo creo que hay 3 posibles explicaciones, de las cuales no me voy a referir a todas, y que están vinculadas con, en algunos casos, a cuestiones de distribución, en otros a algunos argumentos de tipo deontológico, y en muchos casos a prejuicios cognitivos. Básicamente hay 3 posibles explicaciones que tienen que ver con la distinción entre víctimas actuales y estadísticas, con riesgos concentrados y riesgos distribuidos, y con cuestiones de una diferente valencia moral entre acción o omisión. Yo de estas cuestiones me voy a referir solamente a un puntito de la primera, que creo que es la explicación principal. Y hablo de explicación porque no son justificaciones. ¿Qué es la explicación principal? Hay un prejuicio cognitivo que lleva a la opinión mayoritaria a descuidar la prevención cuando evalúa el nivel del estándar de prueba. Bien, vamos rápidamente. Es usual encontrar afirmaciones de este tipo al defender estándares exigentes o defender el estándar de prueba que usamos en el derecho penal. Por ejemplo, una afirmación dice: es más importante evitar que el acusado inocente sea condenado que evitar posibles víctimas de... Ahora pasamos al comentarista, el profesor Sosa de Mendes, que es profesor asociado con agregação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. É professor coordenador dos estudos pós-graduados e subdiretor do Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais. Também é membro de nosso Conselho Científico. O professor Malarino é o diretor acadêmico do CEPAL e temos Consejo Científico con varios colegas internacionales. O profesor Sosa de Mendes es uno de nuestros miembros. También hay mucha publicación, sobre todo en portugués, pero también en alemán publica bastante. Un libro en ese contexto que tal vez es importante que puedo mostrar aquí. No se va a ver con mi background aquí. Mas o livro posso citar que é um livro publicado pela Almetina, em Portugal, a monografia que o professor Sosa de Mendes teve que fazer para a habilitação ou a agregação em Portugal, um dos vários requisitos. O nome do livro é Causalidade Complexa e Prova Penal. De esa monografía que fue publicado en portugués, existen artículos también en español, y en el libro que mencioné
Tirant, que editamos también, existe un trabajo del profesor Sosa Méndez. Entonces, Paulo, usted tiene la palabra. Víctimas que pueden surgir por un estándar de prueba al absolver el culpable son solamente víctimas sociales. Luego, si hacemos esto, estamos perdiendo de vista lo que estamos evaluando, porque lo que estamos evaluando es una política penal sobre el nivel del estándar de prueba, y eso se ocurre en otro momento, anterior, en el momento legislativo, y en ese momento todas las víctimas son estadísticas. Las víctimas inocentes del juicio penal en ese momento son estadísticas, y las víctimas inocentes de delitos también lo son. Según el nivel del estándar de prueba que utilicemos, vamos a tener más de un tipo de víctimas y menos de otras, pero son todas estadísticas en ese momento. Por lo tanto, tenemos que distinguir bien la perspectiva del juez y la perspectiva del legislador. Bien, con esto me voy a saltear todos los otros argumentos y voy a pasar directamente a las conclusiones. Bien, ¿considerar argumentos de prevención debería llevarnos necesariamente a disminuir el estándar de prueba? ¿Y cuál debería ser el nivel del estándar de prueba si la prevención del delito es un factor relevante para la distribución del error en el juicio penal? Bien, para eso necesitamos estudios empíricos. Les voy a hacer un resumen, si quieren la discusión hablamos con profundidad. Los estudios empíricos existentes, que hay varios, afirman que una disminución del estándar de prueba generaría ganancias preventivas, especialmente los estudios criminológicos sobre incapacitación y los estudios econométricos que relacionan datos agregados entre tasas de encarcelamiento y tasa de criminalidad. Menos claros son los datos con la disuasión. Al parecer no habría ganancias preventivas fuertes. Pero hay un punto central. Si bien los estudios, todos esos estudios indican que hay ganancias preventivas cuando se aumenta el encarcelamiento, hay divergencias sustanciales en las estimaciones. Por lo tanto, y ya un minuto y termino, este trabajo no propone una disminución del estándar de prueba y mucho menos un nivel exacto del estándar de prueba, porque para poder hacer eso es necesario contar con datos empíricos más precisos. Es decir, todos los datos empíricos sugieren que el aumento del encarcelamiento, que eso se lograría con una disminución del estándar de prueba, genera prevención, pero los estudios divergen enormemente en cuánto sería esa prevención. Por lo tanto, no sabemos en dónde fijar el estándar. Básicamente hay inseguridad en cuanto a si un aumento del encarcelamiento, qué aumento del encarcelamiento produce qué disminución de la criminalidad, y también hay discrepancias en cuanto a qué disminución de un estándar de prueba produce un aumento de personas encarceladas. Los estudios conjurados simulados nos dan información inconsistente en cuanto a si los jurados realmente pueden comprender bien un estándar de prueba más exigente y uno menos exigente. Bien, por lo tanto, no aconsejamos, este trabajo no puede aconsejar una disminución del estándar de prueba con los niveles empíricos que tenemos. Pero incluso si lográsemos determinar precisamente qué nivel de estándar de prueba maximiza la prevención, eso tampoco conduce necesariamente a una disminución del estándar de prueba, porque esa disminución puede no ser recomendable desde un punto de vista total. Básicamente, y con esto cierro, la prevención del delito y tener en cuenta la prevención del delito es importante y nos da razones pro tanto que tienden a una reducción del estándar de prueba. Es decir, la prevención es una razón que tiene peso genuino junto a otras razones. Pero es una razón que puede ser vencida por razones contrapuestas. Básicamente hay tres aspectos que les quiero mencionar y termino. En primer lugar, la prevención obviamente no es la única consideración relevante para formular una política penal. Puede ser que una medida logra el fin, en este caso la prevención, pero que no es coste efectiva. En segundo lugar, el aumento del encarcelamiento no es la única forma de prevenir delitos, y de hecho yo creo que es una bastante irrazonable. Quizás mejor que aumentar el encarcelamiento conviene utilizar los recursos para tener medidas alternativas. Es decir, también debe pasar un análisis de costo-beneficio comparativo. Y en último lugar, incluso si se quiere ir por este camino del aumento del encarcelamiento, probablemente la disminución del estándar de prueba no sea la única ni la más eficiente forma de aumentar la cantidad de personas encarceladas. Por ejemplo, también tenemos la estrategia de la reducción, de la cual no pude hablar en este trabajo. Con esto termino la presentación y estoy abierto a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Cumprimento especialmente a los profesores Cayambos y Ezequiel Malarino, colegas y amigos de CETPAL. Es un gusto y un honor estar aquí para comentar la conferencia de profesor Ezequiel Malarino. Ya conozco los antecedentes de la investigación de Ezequiel Malarino, de publicaciones y encuentros anteriores, sobre todo desde el proyecto de investigación de CETPAL sobre los fundamentos de derecho probatorio en materia penal, que ha hecho referencia el profesor Cayambos. Es un gusto encontraros de nuevo, ahora en contexto telemático. La crisis pandémica es también una oportunidad para usar más y mejores tecnologías, ultrapasando distancias físicas. La tesis principal de Malarino, simplificando mucho, es que la extrema exigencia del estándar probatorio en materia penal se debe quizás bajar, porque se debe reecualizar la distribución del riesgo de error judicial para satisfacer el interés del ciudadano de no ser víctima, aunque potencial, de delitos, tan o más relevante que el interés del ciudadano en no ser víctima de condenaciones injustas. Por lo tanto, Ezequiel Malarino rechaza la difundida intuición de que es mucho peor condenar a un inocente que no penar a un culpable. La visión dominante en el derecho norteamericano es que in re in Winship, segundo el voto del juez Arlan, consideramos que la exigencia de prueba, más allá de duda razonable, en un caso penal, está asentada en una determinación de valor fundamental de nuestra sociedad, de que es mucho peor condenar a un inocente que dejar que el culpable quede libre. Pero Ezequiel Malarino considera que también es malo dejar a un culpable en libertad porque debilitará el efecto disuasorio y incapacitante de la pena y en último análisis dejará la potencial víctima a merced del delito. Malarino critica y en cierta medida rechaza el estándar más allá de cualquier duda razonable. Voy a hacer una crítica interna. Una crítica interna es aquella en que asumo las premisas del interlocutor para poder dialogar constructivamente con Ezequiel Malarino. Aceptaré que ser inocente o culpable es un estado del individuo en el mundo anterior al propio proceso de llamada a la responsabilidad. Solo así se puede hablar de falsos positivos y falsos negativos en el procedimiento judicial de determinación de los hechos. Estas premisas presuponen una especie de procedimiento científico para descubrir la culpabilidad material. Podría criticar estas premisas con el argumento de que la culpa material no existe, ya que la culpa es un constructo legitimado por el proceso y el agotamiento de los respectivos mecanismos de apelación, incluidos los recursos extraordinarios. Todo esto es ajeno a la lógica de la investigación científica, o al menos no se limita a esta lógica, pero no haré estas críticas. Por lo contrario, reconoceré que el concepto de error judicial tiene sentido y también que su ocurrencia es inevitable en un proceso
de determinación de culpabilidad siempre falible. El grado de convicción o creencia socialmente aceptable para que el juez de primera instancia evalúe la imputación de culpabilidad como verdadera o falsa es entonces lo que debemos debatir. No es pacífico que la formación de la convicción o creencia del juez dependa de estándares de prueba. Existen países que simplesmente no aceptan estándares de prueba porque entienden que el grado de convicción del juez debe ser siempre el mismo, independientemente de la naturaleza de los procesos de que se trata, sean civil, penal, administrativo u otro. Aquí la convicción del juez es vista como más cualitativa y siempre cercana de la seguridad. En estos contextos, la convicción se consigue mediante el análisis crítico de la prueba y la motivación de hecho de la decisión judicial. Todo ocurre en el plano retórico, en un sentido no pejorativo, más bien aristotélico del arte retórico, el plan de la fundamentación de la decisión judicial. En estos contextos no hay prueba más allá de la duda razonable en el proceso penal, como no hay prueba predominante ni clara y convincente. La convicción casi cierta no se confunde con la prueba más allá de la duda razonable, porque esta solo existe en sistemas donde existen diferentes estándares de prueba, como por ejemplo la prueba predominante y la prueba clara y convincente. Es necesario admitir que existen varios estándares de prueba para que la discusión realizada por Ezequiel Mallarino tenga sentido. Ezequiel Mallarino entiende que los estándares de prueba son necesarios como criterios para la distribución del error judicial. En este escenario, presenta una visión profunda las varias dimensiones que orientan a la distribución del error judicial. Hay varias dimensiones y no solo una. Hay argumentos de orden descriptivo, normativo y de política criminal. Y algunos de estos argumentos están basados en dados empíricos, pero incipientes hasta la fecha. En la distribución del riesgo de error judicial, Ezequiel Mallarino pondera no solo el riesgo para la libertad de ciudadanos inocentes acusados en procesos penales, sino también el riesgo para las potenciales víctimas, dichas estatísticas, de ser lesionadas por el déficit del sistema judicial. Pero el interés de los ciudadanos, mientras potenciales víctimas de delitos, no es una trivialidad y necesita demostración. La entrada de la víctima a la ecuación es un tema sensible de política criminal. En el derecho penal, la víctima, en último análisis, siempre es la sociedad. La víctima individual, cuando existe, es únicamente el portador del bien jurídico lesionado o amenazado. La publicización del derecho penal que ocurrió a lo largo de la historia de la civilización occidental consistió precisamente en una eliminación de la víctima del conflicto criminal. El interés de la víctima está salvaguardado por el Instituto de la Responsabilidad Civil. Pero parece que ahora se regresa a la inclusión de la víctima en el derecho penal y procesal penal. Es una revolución que debe ser mirada detenidamente bajo el riesgo de privatizar la ley penal y procesal penal de nuevo. Más allá del argumento victimológico, en cualquier caso, siempre sería incompleto, porque existen seguramente los llamados delitos sin víctima, que tienen aún el mismo estándar de prueba. ¿Cómo explicar el estándar de prueba en estos casos? Quizás Ezequiel Mallarino conteste que no está interesado en el argumento victimológico o víctimo dogmático,
que en verdad el argumento que hay que tener en cuenta como daño de lesión a gente inocente es solo otra forma de llamar a la atención a los fines o efectos preventivos de la pena penal, designadamente la pena de prisión o encarcelamiento. Efectos que Ezequiel subdivide en disuasión e incapacitación del delincuente. Aquí se toman en consideración no solo argumentos lógicos y normativos, sino también argumentos empíricos. Los últimos todavía siguen muy incipientes. Desde un punto de vista lógico descriptivo, Ezequiel Mallarino concluye que reducir el error judicial mediante la máxima precisión implica una asignación ilimitada de recursos humanos y materiales al sistema de justicia que no es socialmente aceptable. Ezequiel Mallarino considera los costos de precisión para la sociedad y para el acusado. Ezequiel Mallarino habla de los estándares de prueba en cuanto instrumentos de distribución de errores. Mayor precisión reduce los falsos positivos y los falsos negativos. Cambiar la distribución afecta la relación entre falsos positivos y falsos negativos. Sigo estas consideraciones, pero parece incongruente su consideración de que el estándar, más allá de la duda razonable, no es la mejor protección que se puede dar a los inocentes en un mundo falible. Ezequiel Mallarino dice que la mayor o menor exigencia del estándar para la de cualquier duda razonable depende de la interpretación que se haga de la duda razonable. Ezequiel Mallarino dice que puede dudarse de que este estándar exprese necesariamente un principio de asimetría fuerte. No hay, en el sentido lingüístico de duda razonable, nada que nos obligue a concluir que solo es razonable una duda cuando sobrepasa un umbral probatorio exigente. El adjetivo razonable es tan preciso que su concreción solo puede lograrse a través de argumentación. Que es razonable es una cuestión normativa que debemos determinar a través de ponderación de los intereses en juego. En otras palabras, duda razonable es la duda que estamos dispuestos a tolerar luego de una adecuada ponderación de los costos y beneficios de diferentes modos de distribución del error. Ezequiel Mallarino interpreta lo razonable solo en una forma lingüística, semántica, cuando esto necesita de una definición normativa, más bien ético-filosófica. Lo razonable será el espacio que se deja entre la convicción más allá de la duda razonable y la absoluta convicción. Si hablamos únicamente en convicción para além de la duda, sin calificar la duda, exponeremos la fórmula probatoria a la alegación de una duda mínima, casi irrelevante. La duda razonable será una duda fundada, pero no es una falsificación, ni muy menos la prueba de lo contrario. La prueba de lo contrario tiene la intención de validar un hecho que ya está demostrado, y la falsificación sirve para crear la duda en el espíritu del juez, un non liquid. La duda razonable es menos que todo eso. Es solo una objeción fundada. Eso tiene que ver con la presunción de inocencia. A pesar de todos los malentendidos que persisten en relación al principio de presunción de inocencia y de su dimensión probatoria, hay un aspecto en que creo se pueda sentir. Es decir, la presunción de inocencia establece un principio de libertad a favor del acusado que solo puede revertirse en caso de fuerte prueba de su culpabilidad en el marco de un proceso equitativo y con todas las garantías de defensa.
No podremos definir la duda razonable solo en base a argumentos lingüísticos, semánticos, como parece querer hacerlo Ezequiel Malarino. Además, existe un aspecto muy importante que, en mi opinión, Ezequiel Malarino no considera en el plan de los estándares de prueba en el proceso penal. Es que no hay un solo estándar, sino varios. Incluso si queremos situarnos en el plano de la sentencia, abstrayendo de la dimensión diacrónica global del procedimiento, existen también varios estándares de prueba. Es decir, existe el estándar de prueba de los elementos de la infracción y también los estándares de prueba de los posibles elementos excluyentes de la responsabilidad. En las defensas por excepción, por ejemplo, la legítima defensa o la inimputabilidad, en un proceso adversarial, el estándar es la prueba preponderante, no la prueba más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo se justifican estos diferentes estándares de prueba en la sentencia penal sobre los hechos? Porque es diferente la distribución del riesgo del error judicial debido a la prueba de los elementos de la infracción o a la prueba de algunas de las eximentes o excluyentes de la responsabilidad. Ezequiel Malarino no trata esto y sus ponderaciones, en mi opinión, no resuelven estos problemas. Otras ponderaciones son necesarias, digo yo. Primero, explicar lo que se entiende al declarar que A no es culpable. Esta proposición se puede leer de varias formas. En el marco del principio de la presunción de inocencia, no significa que A es inocente. Los tribunales no prueban inocencia ni necesitan. El principio es la libertad. La libertad es un valor que el Estado de Derecho preserva al máximo en el marco de una teoría contractualista de la sociedad en la que el depósito de libertad que hacen los ciudadanos en el sistema de justicia será el mínimo posible para garantizar como resultado la protección de la vida, integridad física y hacienda. Por lo tanto, el Estado necesita argumentos muy fuertes para revertir este principio de libertad. Pero son argumentos relacionados con la prueba de los elementos del delito. En la tradición germánica se diría la prueba de la tipicidad. Es decir, el estándar de la prueba para allá de la duda razonable es justificado a la luz del Estado de Derecho liberal. Pero el estándar para allá de la duda razonable no es una prueba diabólica. Se compensa por una distribución del riesgo de error judicial de otro modo. Eso es el uso de un estándar de prueba más bajo para la prueba de eximentes de responsabilidad, tales como causas de justificación o excusa. Y voy a terminar. No es necesario que el juez demonstre la inexistencia de causas de justificación o excusa. Solo se alegam para demonstrar su existencia. En este caso, la duda razonable no es suficiente como prueba de la legítima defensa o de la inimputabilidad. Por ejemplo, deben ser probados de una manera concludente o predominante. Por lo tanto, esta pluralidad de estándares de prueba equilibran la distribución del riesgo de error judicial. Es un sistema más equilibrado que, según creo, hacer simplemente, como Ezequiel Malarino propone, disminuir la prueba más allá de la duda razonable. Hagamos para terminar un ejercicio. ¿Qué debe hacer el promotor público si tiene una duda razonable sobre la verificación de la legítima defensa? ¿Debería el promotor público acusar o promover el archivo de la investigación criminal?
Yo diría que en la práctica, en cualquier sistema procesal, se debe acusar si se han reunido los medios de prueba suficientes para la demostración en juicio los elementos de tipicidad. No es suficiente una duda razonable sobre la existencia de legítima defensa para promover el archivo de la investigación criminal. El promotor público necesitará de una prueba preponderante de verificación de la legítima defensa para promover el archivo de la investigación criminal, lo que es menos que la prueba para allá de la duda razonable, mas es seguro más que una simple duda razonable. Lo mismo se dice de la defensa legítima cuando es alegada por el acusado. Él no necesitará probar en juicio más allá de la duda razonable, pero también no será suficiente si plantea una duda razonable. El juez deberá ser convencido según el estándar de la prueba preponderante. Esto parece ser una discusión esencial sobre los sistemas procesales, donde veo que esta discusión surgió por primera vez en un artículo seminal de George Fletcher, Dos clases de normas legales, un estudio comparativo de las prácticas de carga de prueba en casos penales, publicado en The Yale Law Journal en 1968. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Paulo. Tenemos muchas preguntas de diferentes países, Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina. Yo traté de organizar un poco las preguntas. Básicamente las preguntas se dirigen a la presentación del profesor Mallarino. Algunos son más teóricos y otras son más generales. Propongo entonces que trabajamos esas preguntas primero. Evidentemente tenía que hacer una selección porque son muchísimas. Y después, evidentemente, puede también intervenir el profesor Sosa de Méndez en un momento. Pero comenzamos con la primera pregunta de Vinicius Novaes de Brasil. Traer el argumento de la prevención como un elemento a considerar en el análisis probatorio no sería confundir la función del proceso penal con una actividad típica de política criminal. Ezequiel. Hola, gracias por la pregunta. No, yo creo que no es confundir, es justamente tomarse en serio el derecho probatorio. No es confundir porque en verdad lo que yo traté de decir, quizás tuve poco tiempo, es que de lo que estamos hablando es cómo estructuramos reglas de prueba y en realidad cómo estructuramos políticas probatorias y políticas en general. Cuando uno hace una política, en este caso una política de un proceso penal, también tiene que tener todos los efectos de las reglas. Un legislador no se puede desentender de eso. Es decir, hago una regla para una circunstancia, pero afecta a otra. Los legisladores tienen que atender todas las circunstancias, entre ellas la prevención del delito. Y justamente por eso yo expliqué que hay un prejuicio cognitivo, que es un prejuicio muy estudiado en psicología social, del efecto de foco, que es que la imagen de lo que estamos en este caso regulando nos puede llegar a pensar que estamos frente a una persona ahí de carne y hueso y tenemos que regular esa situación, y en verdad lo que estamos es en el momento legislativo con legisladores discutiendo reglas. Y cuando los legisladores hacen políticas públicas y discuten reglas, ven todas las consecuencias posibles. Por supuesto, tienen que tenerlo en cuenta. Y con esto aprovecho para decir algo. Yo que creo en el comentario de Paulo no se entendió bien. Yo no estoy diciendo que haya que reducir el estándar de prueba, porque para eso necesitamos estudios empíricos más profundos. Tenemos, si quieren podemos discutir ampliamente sobre todos los estudios que existen al respecto, pero esos estudios nos permiten determinar el nivel exacto en este momento. Pero sí creo que tiene que ser una consideración relevante, que un legislador no se puede desentender de esa consecuencia. Tiene que tenerla en cuenta, porque es una regla que establece al igual que otras. No, nada más. Okay, aquí hay otra pregunta de Juan Sánchez.
como Twining señalan que el estándar de prueba penal en Estados Unidos es uno subjetivo. Entonces, ¿cómo podría llevar esto al civil law, donde se busca una valoración racional de la prueba? Pues primero habría que formular un estándar válido, objetivo, lo que no se ha visto, que se haya hecho de lo escuchado en la exposición. ¿Cómo podemos hablar de estándar de prueba si es que no se ha formulado previamente? Sí, esa es una muy buena observación. En verdad yo no me refería a toda la discusión enorme sobre la posibilidad de establecer estándares de prueba objetivos, que en verdad, y yo comparto ampliamente con lo que dice el ponente, son las únicas cuestiones que podemos llamar estándares. Esa es otra discusión. Mi discusión en este momento no es una discusión sobre cómo se puede configurar un estándar. En el trabajo que yo tengo escrito y en otro que estoy por publicar, me refiero un poco más a cómo se implementan estas decisiones normativas sobre los niveles en reglas concretas, pero la discusión que yo traje aquí hoy no tiene que ver con cómo se implementan en un caso concreto, no tiene que ver con una decisión que es previa, en el sentido de qué elementos tienen que entrar en la ponderación de reglas de prueba. Y digo de reglas de prueba porque también yo creo que acá hubo otra confusión quizás en cuestión, porque claro, cuando uno presenta y tiene poco tiempo no puede explicar todo. Yo dejé en claro que me iba a referir a la cuestión de distribución del error, de una estrategia de la reducción. Y al final de mi charla dije que justamente que quizás esta estrategia de la reducción pueda ser una estrategia más plausible que la de distribución. Dije, al decir una estrategia de reducción del error, tener más precisión en el sistema, nos permite reducir los dos tipos de errores, algo que también remarcó Paulo. En definitiva va a ser una cuestión de una ponderación general y todos los elementos. Pero a la pregunta concreta que me hicieron recién, la charla esta no estamos viendo cómo se puede hacer un estándar de prueba objetivo de la mejor forma, y no solo esto, no solo redactar, sino que un estándar comprensible por los operadores judiciales, que eso es el desafío más grande en toda la discusión de estándares de prueba. De todas formas, ¿cómo hagamos este estándar objetivo, que es el desafío más importante en el debate de estándares de prueba? Antes de tratar de diseñar objetivamente algo, hay que saber a dónde lo queremos llevar. Entonces la discusión que yo hoy estoy trayendo aquí es una discusión previa, es decir, qué factores deben entrar en la ponderación del estándar. Y después, una vez que tengamos esa decisión, tenemos que ver cómo llevar a cabo, cómo implementar esa decisión desde estándares de prueba objetivos. Se escucha un poco mal, por lo menos yo, tal vez puede ser un problema de conexión de internet o que tal vez te puedes acercar un poco más al micrófono y hablar un poco más claro en las siguientes preguntas. Ahora la siguiente. Rafael del Perú considera que quizá el problema no está en la exigencia del estándar de la prueba, por ende en su probable reducción, o podría agregar definición, determinación, sino en la valoración o razonamiento adecuado de la prueba para evitar la impunidad de los delitos. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cuestión es la argumentación de los hechos, cómo se argumenta en materia de hechos, y otra cuestión es cómo funciona un estándar de prueba. Un estándar de prueba no opera en el momento de la argumentación, sino en el momento de la decisión. Es decir, hay que argumentar de manera razonable, y esto yo creo que es uno de los grandes déficits en general, no solo de la enseñanza del derecho, no diría en Latinoamérica solamente, en el mundo continental europeo, que en las carreras de grado prácticamente no hay estudios o cursos de epistemología, ni de prueba en concreto, muy pocas cuestiones, cuando en verdad los abogados, los juristas, los operadores judiciales trabajan tanto con cuestiones de derecho como con cuestiones de derecho. Pero yo creo que una cuestión es la cuestión de cómo se argumenta y cómo se valora una prueba de manera razonable. Hay un montón de, si uno toma sentencias judiciales de diferentes tipos, incluso de jueces con una formación muy buena, puede encontrar, y normalmente encuentra muchísimos problemas, tanto de argumentación, de bases en la argumentación,
como de malas interpretaciones de pruebas. Por ejemplo, si vamos al campo de las pruebas estadísticas, es notable. Entonces, una cosa yo creo que es la argumentación en los hechos y otra cosa es la discusión de los estándares. Las dos pueden causar prejuicios. Un juez que no puede argumentar razonablemente, eh, obviamente va a ser una sentencia infundada. Y el estándar de prueba lo que tendría que decir, y retomando la pregunta anterior, si se puede hacer de la manera que sea lo más objetiva posible, es, bueno, lo que hace un estándar, es determinar un punto en el cual el jugador debe decidir, está obligado a decidir de tal manera y no de otra. Es un estándar. Diego Reis, de Brasil, promotor. Sería correcto decir que con mucho que establezcamos algún nivel de estándar probatorio, alto o bajo, siempre tendremos la posibilidad de condenar a una persona inocente. En consecuencia, la aplicación del derecho penal sería de naturaleza defectuosa. Bien, si uno lo ve de este modo, sí, y por ejemplo, depende qué marco de justificación uno adopta, porque es defectuosa, es mucho más fácil si uno si tiene una justificación consecuencialista del sistema penal, aceptar que, bueno, hay costos y beneficios y uno de los costos va a ser algún inocente condenado, porque no lo podemos evitar. Quizás más difícil, y esa es la crítica muy fuerte que hizo a las teorías retributivas cuando querían justificar también el sistema penal en el sentido las teorías retributivas sostienen dos deberes absolutos que son incompatibles, el deber de condenar a todo culpable y el deber de nunca condenar a inocente. En ese sentido, esos dos deberes, si son considerados como deberes absolutos, no se pueden dar en el mismo tiempo, porque para condenar a todos los culpables tenemos que juzgar a todo el mundo. Es la única forma de garantizarnos que todos los culpables van a ser condenados. Y para no condenar a ningún inocente no podemos hacer un proceso penal, nunca. En definitiva, desde la lógica interna de esta retribución antigua, sería un problema, sería defectuoso. Por eso, hoy en día, el gran movimiento en teorías de justificación de la pena y de justificación del sistema penal, en el mundo angloamericano, que desde los años 70 la retribución tiene preeminencia, es un cambio a lo que se llama un retribucionismo consecuencialista, es decir, ponderar en términos de merecimiento. Y de esa forma puede escapar a este problema, pero si no, sí sería un problema. En realidad, lo que tenemos que ver es que es lo que se llama en ética teorías no ideales. Estamos en una teoría no ideal si uno adopta ese punto de vista, porque no podemos tener una teoría ideal en la cual todo culpable sea condenado y ningún inocente sea condenado. Tenemos problemas epistémicos, de conocimiento, problemas de recursos, nuestras instituciones son imperfectas, por lo cual tenemos que aceptar algún tipo de teoría no ideal. No sé, Paulo, si quiere intervenir o si quiere intervenir, puede, no hay problema. Sí, sí, pero ahora es mejor oír a Esquiel, que son muchas preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir. Y ahora tenemos dos preguntas de Colombia de dos personas que trabajan en la Jurisdicción Especial para la Paz. Diego Tarapuez, que también es miembro del CEPAL, doctorando aquí en Göttingen, hace la siguiente pregunta. ¿Considera usted que es posible reducir el estándar de prueba en escenarios de justicia transicional como en Colombia, cuyo modelo fija la obtención de beneficios especiales como sanciones privativas de libertad a penas reducidas de 15 a 20 años en lugar de 60 años en casos ordinarios, en los que no hay reconocimiento de verdad y responsabilidad penal? O sea, aplicación del estándar de prueba, una pregunta que me interesa también mucho en escenarios de justicia de transición, si hay otros criterios, es lo mismo, etc. La verdad, no estudié el tema en procesos de transición, si tendría que haber otro estándar de prueba. Desde mi punto de vista, los estándares de prueba, y eso también se vincula a algunas cosas que quizás dijo Paulo, los estándares de prueba, según mi marco conceptual, deberían ser diferenciados. No tiene ningún sentido tener un estándar de prueba para el proceso penal, sino que tienen que ser diferenciados de acuerdo a los intereses que están en juego. Y en este sentido también retomo algo que dijo Paulo. Yo creo que mi argumento sobre
estándar más allá de toda duda razonable se entendió mal, no es solamente un puro argumento lingüístico, formal, semántico. Lo que yo digo es que la palabra razonable nos deja una apertura semántica justamente para discutir con razones, para discutir con intereses en juego, para discutir en cada caso particular con ese tipo de casos. De todas formas, en la presentación asumí la concepción tradicional que ya está muy asentada, que el estándar de prueba más allá de toda duda razonable plantea un estándar de prueba exigente. No era el sentido histórico de la incorporación del estándar, era justamente, desde el punto de vista histórico, el estándar fue introducido para restar fuerza, para no hacerlo tan estricto. Y con los años se fue convirtiendo en el estándar más estricto. Hoy en día está sentada ese entendimiento y yo lo acepto desde ese punto de vista, pero creo que lingüísticamente no hay nada en la palabra razonable justamente nos permite jugar mucho con argumentos, pero con argumentos sustanciales, no es formal, es puramente sustancial, es puramente discutir los intereses en juego en cada momento, ponderación. Pero no en cada momento judicial, en cada momento legislativo. Pero bueno, a la pregunta que hizo Cadapuez y alguien más, creo, no puedo contestarla. Yo lo que puedo decir es que si hay diferentes cosas en juego, puede haber estándares diferentes. Probablemente, y de hecho la discusión sobre delitos penados con pena de muerte en Estados Unidos es una discusión por tener estándares de prueba más exigentes que el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. De hecho, ahí se muestra que no es lo más que podemos hacer. Hay una discusión enorme sobre elevar este estándar de una manera más fuerte. Al menos la comprensión habitual del estándar, como se entiende habitualmente, llevarlo todavía más exigente cuando está en juego la vida de las personas. Y en ese sentido, según cuáles sean las consecuencias que puede traer aparejado ese proceso, se pueden medir estándares de prueba con mayor o menor nivel de exigencia. Camilo Osorio también de la JEP pregunta, la implementación de un control material de la acusación realizado por un juez distinto a quien conoce el juicio podría disminuir las consecuencias de un estándar de prueba exigente, o sea, relación control, acusación, estándar de prueba. Si entiendo bien la pregunta, es que si hay un control se pueden disminuir. ¿Se puede disminuir qué? La pregunta no es tan clara. Podría disminuir, la pregunta es, para reformularla, es realmente si el control material de la acusación con un juez distinto del juez del juicio, que es lo normal en sistemas reformados en América Latina, tiene un impacto, ¿no? Tiene un efecto sobre estándar de prueba. Eso es realmente, ¿cuál es la relación? ¿No? ¿Hay una relación o no? En principio los controles, sea de acusación o de otro tipo, tienen más que ver con cuestiones de reducción de errores. Siempre que hay controles es más probable que podamos detectar errores y reducir errores. Hay relaciones entre reducción y distribución. No le veo una relación directa. La única relación que uno puede ver es que un sistema, cuanto más preciso es el sistema, más preciso el sistema quiere decir que puede detectar más casos y los casos que ingresan al sistema y que llegan a juicio, hay una proporción entre los que llegan a juicio más proporción de culpables que de inocentes. Ese es un sistema que funciona eficientemente. Y si es así, claro, obviamente un estándar de prueba, la reducción o la elevación de un estándar de prueba va a tener consecuencias diferentes que en un sistema que es eficiente. Un sistema completamente ineficiente en el cual llegan a juicio prácticamente de pareja las personas que son inocentes materiales de los culpables materiales. Es un sistema en el cual cualquier variación en el sistema tiene consecuencias enormes. Pero, yo creo que ya has entendido bien, porque hay una pregunta de Camilo y justamente ese es el tema. Si evito que muchos acusados van al juicio porque tengo controles de acusación, pero evidentemente esos controles tienen otro fin y otro scope, ¿no? Otro objeto que el estándar de prueba, pero llegan menos personas, pero eso
claro, y pueden ser menos condenados, porque si tienes menos personas, pueden ser condenadas, pero no es una relación en términos del objeto de los dos. No, y además lo que no podemos saber es un dato que solamente se puede trabajar cuando se hace, sí, uno puede hacer un análisis económico de lo que sucede, pero con premisas. ¿No? Uno no sabe la cantidad exacta entre las personas, entre el pool de las personas que llegaron a juicio, cuáles son verdaderamente culpables y cuáles son verdaderamente inocentes. Por eso siempre se trabaja con aproximaciones. Es esperable que un sistema que controle más va a producir un filtro que sea mejor y que evite que inocentes lleguen directamente a juicio. Después tenemos Emanuel, un fiscal de México, que pregunta, el objeto de su estudio teórico sobre el estándar de prueba puede ser útil para definir o establecer una metodología para la toma de determinaciones del Ministerio Público, por ejemplo, al momento de no ejercer acción penal porque el hecho no reviste carácter de delito. Yo creo, en primer lugar, la parte teórica que yo expuse acá, hay toda una parte diferente del trabajo que es la parte empírica. Es decir, yo trato de contrastar mis argumentos teóricos con los datos empíricos que tenemos, tanto en el ámbito de la criminología como en el ámbito de la economía, estudios econométricos, sobre el delito y la incapacitación, encarcelamiento, etc. Por lo tanto, yo en principio no diría que el estudio teórico sirve, porque el estudio teórico que yo hago solo sirve si está respaldado con datos empíricos, y lo que yo veo es que está respaldado con datos empíricos en algunos ámbitos y no en otros. Con la disuasión tengo muchos más reparos que con el aumento del encarcelamiento, aunque como dije, con el aumento del encarcelamiento tengo otro tipo de reparos. El otro tipo de reparos que tengo es que desde un análisis global consecuencialista yo creo que es más eficiente no aumentar el encarcelamiento y tener medidas alternativas diferentes. Por lo tanto, mi conclusión final no es una reducción necesaria, es que hay que tenerlo en cuenta. No podemos no tener en cuenta la prevención cuando hacemos políticas públicas, porque son efectos, no son potenciales, porque en ese momento son potenciales todos. También el inocente que va a llegar a juicio es potencial. Y ahí está el prejuicio de foco que todos incurren. Porque cuando estamos en el momento legislativo son todos estadísticos, son todos potenciales. Entonces no cuenta más uno que otro. No es la víctima que es potencial, entonces no, son todos potenciales. Bien, si puedo decir alguna cosa, yo creo que la pregunta es la misma que yo he hecho al final de mi comentario. No es una pregunta empírica, es saber cómo se debe comportar la acusación pública en el momento que tiene de decidir si promueve el envío del caso a juicio o no, y cuáles son los estándares mentales de la acusación. O sea, la duda razonable sobre una legítima defensa es suficiente para que el promotor público promueva no el envío al juicio, mas al contrario, el archivo del inquérito. Creo que es el sentido de la pregunta. Bueno, gracias, Paulo, por la aclaración. Mi investigación no propone estándares de prueba para todas las etapas del proceso, e incluso, Paulo, estabas hablando de una legítima defensa, o sea, ¿qué pasa con los estándares de prueba en las eximentes? En las eximentes, saber cómo es quién tiene que plantear la duda razonable y quién debe probar. Ahí la cuestión es otra. Yo solamente me referí al estándar del juicio final, o sea, de la decisión final. El estándar previo puede ser un estándar, generalmente son estándares menores que los del juicio final. No tiene ningún sentido establecer el mismo estándar de prueba en etapas previas, porque si no, entonces ya tenemos todo para el juicio. No tiene ningún sentido. Por eso los estándares son graduales. Pero la pregunta se mantiene aún en el juicio final. La exigencia para el juez para hacer la prueba de los elementos constitutivos del tipo penal es la misma que la exigencia para hacer la prueba de las eximentes. Y si fuera así, ahí entendí. Pensaba que se refiere a momentos procesales. no necesariamente. Y si fuera así,
el juez se basta con la duda razonable porque la legítima defensa u otras eximentes funcionan como un contratipo. Claro. Se basta con una duda razonable para inocentar al acusado. Mi posición sobre las eximentes es lo siguiente. En las eximentes, en principio, la carga de la prueba tiene que ser invertida y tiene que ser quien la alega, pero tiene que ser una carga de la prueba básica, muy, muy, muy básica, y no una carga de estándar de prueba más allá de toda duda razonable o exigente. Tiene que funcionar de ese modo. Por lo tanto, tiene que probar, si yo estoy en la defensa y tengo que probar una legítima defensa, tengo que alegar y tengo que producir prueba. Ahora, esa prueba, si queremos mantener la equivalencia con las cuestiones del tipo, en realidad son cuestiones formales. Esas El problema, ¿cuál es el estándar? Claro. Porque a mantener la coherencia de los estándares para allá de la duda razonable, incluyendo a las eximentes, bastaría como contratipo plantear una duda razonable. Pero en el sistema americano es necesario más que eso, es necesario alegar hacer una prueba preponderante de la legítima defensa. Esto es totalmente lo opuesto de los sistemas europeos continentales y quizás también de latinoamericanos. Yo creo que si alguien tiene que hacer una alegación de prueba, tiene que al menos superar lo que es un estándar de prueba epistémico, es decir, el mínimo epistémico. El mínimo epistémico es cualquier fundamentación que no está basado en una regla de decisión que se decide por cuestiones. El estándar de prueba no es una decisión epistémica en sentido puro. Es una decisión que normalmente es denominada como cuasi epistémica porque tiene que ver con cuestiones epistémicas, pero no es una cuestión que tiene que ver con la carga de fundamentación. Para probar algo uno tiene que tener no lo quiero decir en términos numéricos porque no me gusta utilizar las estadísticas en todo, pero claramente un estándar epistémico llegar al 0,5000001. Eso es un estándar epistémico. Y de ese modo uno puede tener algo por demostrado. Por eso yo decía justamente lo de la presunción de inocencia. Lo que dice básicamente es que nadie puede ser condenado si no se haya demostrado la culpabilidad. Y en ese sentido lo que exige es un mínimo epistémico. Nadie puede ser condenado sin pruebas. Pero no dice nada sobre el nivel de prueba. Dice solamente sobre la demostración, sobre un mínimo epistémico, un estándar de prueba epistémico. Yo creo que las defensas tienen que ser probadas con un mínimo epistémico y no con una duda razonable abajo del mínimo epistémico. Eso es una tesis de capital importancia, porque en muchos aspectos es necesario eso para reequilibrar la distribución del error judicial por las partes. Digo yo. Okay. Muy bien. Aquí en Alemania ya oscurece, en Portugal es 1 hora antes, ¿no? Y Paulo todavía tiene sol, y ustedes en Latinoamérica, los que están en Latinoamérica, están en mediodía, pero yo estoy ya un poco cansado. Tenemos algunas preguntas más, tal vez podemos rápidamente revisarlas, porque son muy interesantes. Otra de Sabrina Peret, doctoranda en Berlín, de Chile, si no me equivoco, también pasó por Göttingen. Hace una relación con el problema procesal planteado y el problema material de la causalidad o el paradigma causal. O sea, pensando en el planteamiento de Mallarino, no está el problema vinculado, ese problema, a la causalidad o el paradigma causal y su noción dentro del derecho penal, antes que con las consecuencias o resultados del proceso de imputación. No sé si quedó claro. Yo no entendí incluso una parte. La cuestión es, digamos, tal vez puedes pensar o tratar de responder en términos de la relación entre estándar de prueba, consecuencias que tiene eso en cuanto a condenar inocentes culpables y causalidad dentro del sistema de imputación de derecho penal material. Tal vez eso resume un poco, si has pensado algo sobre eso y no. No, me parece, no veo nada específico para responder sobre cuestiones de prueba en materia de causalidad. Okay.
Después tengo aquí una pregunta de Gustavo Palomone, que es doctorando aquí en Göttingen en teoría del Estado. Realmente me hizo la pregunta en inglés, no sé por qué. Sí, sí, yo creo que yo creo que es chileno, pero bueno. El tema, tratando de resumir la pregunta y traducir al español, es que él dice que hay otros temas y otros aspectos de la prevención, no solamente la prevención en el sentido de un penalista, sino la prevención de la tiranía, ¿no? El terror del Estado que debemos prevenir. Y si usted considera la necesidad de limitar el poder del Estado para prevenir, por ejemplo, la tiranía, también un punto importante en esa discusión sobre estándar de prueba, o no tiene nada que ver. ¿Cómo puede este tipo de consideración ser pensado académicamente para no caer en los pitfalls, ¿no? En los pitfalls de state pessimism o pesimismo del Estado o state optimism? Llegamos a las preguntas más que salen un poco de nuestro tema. Bien, yo creo, sobre todo con la primera parte de la pregunta, creo que sí, evidentemente tienen que ser tenidas en cuenta esas consecuencias también. Si hay determinadas reglas que pueden evitar la tiranía o reglas que pueden propiciar la tiranía del Estado o el abuso del Estado, en discusiones probatorias esto se ha dado mucho con fundamentos de reglas de exclusión, etc. Yo creo que deberían ser tenidas en cuenta y que la prevención del delito no es el único factor. Eso yo soy plenamente consciente. Por eso justamente dije que lo que yo veo es que hay como un descuido en tener en cuenta la prevención, que es un descuido basado en un prejuicio cognitivo, y que la prevención del delito no es la única consideración relevante, sino que es una razón pro tanto. Las razones pro tanto son razones que tienen peso genuino, que siguen teniéndolas, pero que pueden ser superadas por otras razones de más peso. En el marco mío de análisis amplio entra perfectamente otro tipo de razones, tenemos que justificarlas. No le veo ninguna incompatibilidad con tener en cuenta otros factores en la ponderación de las mejores reglas de evidencia. Y aquí una pregunta de un colega de Mendoza, Argentina, relator de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, relación entre la democratización de la justicia, en concreto la participación de jurados y estándar de prueba, razón para disminuir los estándares, etc. Bien, acá hay una cuestión que tiene que ver con cómo los evaluadores de la prueba, sean profesionales o jurados, pueden interpretar estándares. En principio, siempre uno piensa que los jurados pueden interpretar estándares de prueba y también prueba peor que los profesionales. Yo tiendo a pensar que esto en principio es plausible, pero los estudios empíricos nos muestran que no hay mucha diferencia. Que los estudios empíricos con jurados simulados muestran que los jurados no pueden distinguir claramente lo que es un estándar, más allá de toda duda razonable, de otro estándar de prueba preponderante, y otros estudios muestran algún grado de comprensión, pero mínimo. Es decir, no pueden tener finezas, pero no solo los jurados, tampoco los jueces profesionales. Claro, la única diferencia que yo veo relevante para establecer reglas de prueba en general, no solo estándares, es que a los jurados obviamente nadie les puede enseñar, no pueden formarse. En cambio, a los jueces profesionales nosotros les podríamos exigir en cada uno de nuestros países, no solo empezando desde la formación en la carrera de Derecho, que tienen que tener una carga, o tendrían que tener una carga en argumentación de los hechos, en cuestiones de lógica, epistemología y en derecho probatorio específico, porque no, ni siquiera saben qué preguntarle a un perito. En pruebas difíciles como estadísticas son imposibles. Hay muchísimos estudios que muestran claramente que las pruebas que los jueces profesionales creen que son las que tienen mayor valor, científicamente no tienen tanto. Bien, entonces a los jueces profesionales nosotros les podemos exigir esa formación, en cambio los jurados no. Es la única diferencia grande que veo. Yo creo que los jurados hoy en día y los jueces profesionales quizás también no están en grandes condiciones para interpretar correctamente los estándares. Por eso la cuestión de objetivar los estándares es la discusión importante en este ámbito. Muy bien. Bueno,
me queda agradecer, me resta agradecer a nuestros ponentes, evidentemente también al público y a la paciencia y también a nuestros colaboradores de CEPAL aquí en Göttingen, en Alemania, por lo menos Susan, Rodolfo, Inés, Gustavo, Quiso, todos que estén presentes, que ustedes pueden ver en la página web. También tenemos algunas personas, investigadores fuera de Alemania y también referirme al próximo siglo que va a ser tengo la información, el 22 de octubre, a la misma hora, sobre el tema, y ahí se ven que nuestros idiomas oficiales son portugués y español, o acuerdo de no persecución penal. Tenemos como ponente a profesora María Teresa Rocha de Asís, de la Universidad de Sao Paulo y del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y como comentarista el profesor Máximo Langa de la University of California at Los Angeles. Entonces, esperemos que nos van a visitar de nuevo, incluso más personas, y hemos resuelto nuestros problemas técnicos. Entonces, muchas gracias a todos y ahí podemos, les deseo un buen día y un buen fin de semana.